tal? Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Nahuelconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Están escuchando al jefe de la banda, Tomás Francavilla, preso en un penal a disposición del Servicio Penitenciario bonaerense. Pero, ¿cómo hace para hacerle creer a la víctima que en realidad le van a imputar un delito que puede ser grooming, haberle enviado fotos íntimas a una menor de edad? Porque antes de este llamado hubo un audio. Escuchen el audio en el que le hicieron creer que había una madre desesperada porque este joven integrante del ejército argentino le había enviado fotos íntimas a una menor de edad. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mirá, estoy degenerado las cosas que le está mandando mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. Y son muchos realmente los casos que se vienen dando de personas detenidas, de personas que se encuentran privadas de su libertad, que se supone están en prisiones de máxima seguridad, que se supone no pueden hacer esto porque están justamente vigilados, y los casos se replican y son cada vez más. Vamos a charlar con Luis Lubeck, es especialista en ciberseguridad. Luis, muy buenos días. Juana Morín, Valentina Cafe en C5N te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Juan, Valentina, mucho gusto por la invitación. Bueno, gracias por estos minutos. Decíamos recién, ¿no? Son cada vez más los casos que se dan a conocer de delitos que cometen personas que se encuentran privadas de su libertad, y muchas veces se entra en el debate respecto de qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo para evitar este tipo de contactos desde dentro de la prisión. Sí, por supuesto que es un debate que ya tiene muchos años. Tuvo, por supuesto, un auge a partir del año 2020, donde inclusive ingresaron muchísimos más dispositivos de manera justamente permitida a los distintos penales, pero no es algo nuevo. O sea, históricamente había inclusive el uso de una llamada telefónica normal para generar extorsiones de distintos penales. Y podemos ver algunas cosas en particular si tenemos que pensar en cómo protegernos de eso, que por ejemplo para las llamadas telefónicas sí se implementaron algunos recursos que cuando recibimos una llamada telefónica de un penal, en general aparece un preatendedor usted que está dice, recibiendo un llamado del servicio. Sucedía mucho con los teléfonos de línea. Los teléfonos de línea. No, pero aparte ahora te tiene una alerta, te ponen una pantallita roja, llamada peligrosa, dice. Claro, pero... Exactamente. Entonces, por lo menos eso hizo que bajaran un poco, no voy a decir al 100%, porque todavía existe la posibilidad de que nos agarren distraídos, pero por lo menos en lo que es la llamada telefónica directa pasa eso. No así cuando las llamadas son a través de medios electrónicos o redes tipo WhatsApp o llamadas más, lo que podríamos decir, punto a punto, que no pueden tecnológicamente identificar de dónde están viniendo, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, entra el debate de hasta dónde deberían llegar las comunicaciones, si debería haber o no inhibidores de señal para evitar el uso de lo que son datos móviles sin ningún tipo de control. Hay experiencia ya en algunos centros penitenciarios, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde se está probando poner inhibidores de señal para justamente no limitar lo que pueden hacer, pero sí de alguna manera, voy a decir, monitorear o poder controlar mejor a dónde tienen eventualmente contacto, porque por supuesto, más allá de estar probados de su libertad, no están privados de contacto con sus seres queridos, su abogado, su familia. O sea, hay que analizar caso a caso, pero sin lugar a duda tenemos que poner el foco en, desde ya, prevenir que pueda ser utilizado como un medio también para seguir delinquiendo, ¿no? Porque la tecnología no es ni buena ni mala, depende de las manos de quien caiga. O sea, un teléfono
es una herramienta súper poderosa, súper útil, que puede ser bien usada o mal usada según el Luis, usuario. y más allá de si se pueden poner inhibidores o no y de la problemática de que llamen desde un penal, desde la aplicación de citas, ¿qué tipo de restricciones hay y hasta qué punto una aplicación de citas puede exigir tantos datos para ver que realmente la persona sea quien dice que es? Porque, a ver, hay incluso aplicaciones de personas que no quieren dar su identidad, que ponen otro nombre, que tienen varios perfiles. roban ¿Hasta qué fotos de punto no otros termina usuarios? siendo, claro, no Claro. termina siendo un problema? ¿Y cómo se puede de alguna forma monitorear eso? Bueno, ahí justamente entra en juego también y sin victimizar a la víctima, ¿no? Digo, pero entra en juego también la responsabilidad de nosotros como usuarios de distintas aplicaciones. Tenemos que conocer un poco más y de alguna manera darnos cuenta que los muchos o pocos datos que nos pide a nosotros para validar la identidad, Sí. cualquier aplicación, pasa lo mismo del otro lado. Claro. Y por eso vemos que el auge muchas veces de este tipo de estafas, extorsiones, como bien la clasificaron al principio, se están viendo también muchos casos, por ejemplo, de viuda negra asociada a este Claro. tipo de aplicaciones en la cual la víctima piensa que está hablando de buena fe con alguien y termina realmente expuesto a delitos mucho más graves, porque estas aplicaciones, que uno podría decir no son las más comunes, son, uno diría, paralelas, no tienen los mismos niveles de verificación de identidad que las aplicaciones más establecidas, con más años en el mercado, más conocidas, que por supuesto no vamos a decir que son 100% infalibles, porque ahí lo ato con otro de los puntos que se ve lamentablemente en este caso con un final tan trágico, que todavía está muy vigente el robo de identidad como tal, o sea, digo, que a una persona le roben efectivamente su usuario, su contraseña, y que a partir de un perfil real tomen contacto claro, o más con bravo datos todavía. reales. Claro. Es más bravo todavía, como pasó, por ejemplo, en uno de los llamados que se estaba presentando con datos reales de un policía de la ciudad, Sí. en cuanto a nombre, Claro. departamento donde trabajaba y demás, pero con una identidad robada, seguramente con un delito precedente, donde ya sea o le hicieron caer en una trampa para entregar un dato adicional, o simplemente con toda la información que hoy muchas veces, a veces de manera, uno diría, ingenua, comparte en redes, ¿no? ¿Y la O sea, y aplicación también se entra el hace cargo en debate. algún punto cuando hay un problema, cuando hay un delito? La aplicación se hace cargo en entregar la información a la justicia y de manera muy rápida. Y esto es bueno Bien. informarlo de que tenemos que llevar la denuncia adelante. Nosotros acá tenemos que dejar de lado completamente el problema, factor Luis. vergonzante. Claro, no Claro. se Es denuncian. la muy mayoría. difícil decirlo, Menos ¿no? de O la sea, mitad es se fácil denuncian. hablarlo en frío. ¿Cómo, Total. perdón? Que menos de la mitad de estos hechos se denuncian, sobre todo en las extorsiones. Porque estas bandas no solamente se extorsionan.